Hoy nuevamente Víctor Hugo Morales, bienvenido a Telesur. Importante destacar que más allá del escenario electoral, estamos viendo que Macri todavía está en la presidencia y sigue actuando. Por eso le propongo empezar por un tema de política exterior, planteamientos que hacía hoy Mauricio Macri cuando decía que esperará, por ejemplo, el dictamen que dé la OEA sobre el resultado electoral en Bolivia y llamaba también a las personas, a los bolivianos, a salir a las calles a denunciar si existe algún fraude. Que se escuche a Bolivia que sí se puede porque hay que respetar las libertades. ¿Cuál es su opinión? Mauricio Macri para mí es un golpista natural, golpista de derecha, que apoyará todo lo que sean golpes de Estado, blandos o militares, que seguramente estuvo muy de acuerdo con el régimen dictatorial de la Argentina de los 76 al 83 y que ve con simpatía la caída de Lula o de Dilma Rousseff, mejor dicho, en ese golpe blando y la caída de Lugo en un golpe blando, llamado así, que fueron fuertes golpes institucionales en Brasil y Paraguay respectivamente. Vería con gusto un golpe de Estado en Venezuela, acompañaría un golpe de Estado propio de la derecha en Ecuador y estaría de acuerdo con un golpe de Estado propio de la derecha también en Chile y consecuentemente estará de acuerdo con un golpe de Estado de derecha contra Evo Morales. De todas formas ha sido levemente prudente porque lo normal es que él se pronuncie en forma directa, es lo que yo hubiera pensado que iba a hacer, diciendo el gobierno ha cometido fraude, el gobierno de Evo Morales, pero el hecho de pedirle a la gente de la derecha que salga a denunciar con qué elementos, con qué argumentos, salvo el habitual de la derecha, demuestra que efectivamente es un golpista que puede actuar con ese sentimiento y con esa predisposición hacia cualquier país, incluido el propio. No se le ha escuchado a Mauricio Macri cuestionar por ejemplo, la represión que estamos viendo hoy en Chile. Sería muy curioso que lo hiciera. Él ha sido un tremendo represor, su gobierno, de lo que ha ocurrido en la Argentina. Le ha pegado a los jubilados, le ha pegado a cuanta persona salió a la calle y ha encubierto asesinatos como los de Rafael Nahuel, la muerte de Santiago Maldonado, a quien arrastraron las autoridades de Mauricio Macri, los gendarmes de Macri, a la muerte, un jovencito de 12 o 13 años, Facundo Ferreira, en la provincia de Tucumán. Es decir, él ha estado apañando a través de su ministra de represión, más que de seguridad, Patricia Bullrich, todo lo que sea justamente que las fuerzas del Estado, del gobierno, actúen contra la gente que protesta con las razones perfectamente esgrimidas tanto en Chile como en Argentina como en Ecuador. Las alianzas de Macri en política exterior, sobre todo en América Latina, le van a dejar una pesada herencia a Alberto Fernández en caso de llegar a la presidencia, y en ese sentido están las relaciones con Brasil y con el Mercosur. Bolsonaro ha dicho incluso que sacaría a Argentina del Mercosur cuando Alberto Fernández confía en el Mercosur como un mecanismo de intercambio válido para Sudamérica. Bolsonaro se corresponde perfectamente con el término imbécil y de él puede esperarse una actitud de esa naturaleza, que trate de llevarse por delante al gobierno progresista de la Argentina. Ya lo está haciendo en cada una de sus declaraciones y ha inmiscuido en la política de la Argentina de una manera soez, propia de la personalidad de Bolsonaro. Estamos en presencia de uno de los hombres más deleznables que haya dado la política latinoamericana, un personaje vil, xenófobo, homófobo, es decir, con todas las condiciones que hacen a una persona que por lo menos yo me permito, y creo que muchísima gente, millones de personas, rechazar, refutar, repudiar de la manera que corresponde. Pero en ese marco de una personalidad de un hombre con una sensibilidad totalmente volcada a la derecha, es decir, carencia de sensibilidad, alineado con Donald Trump, cosa que es lo más lógico de la personalidad de Bolsonaro, es probable que sea un enemigo latente de Alberto Fernández. De todas maneras, es muy difícil, estas son bravuconadas
de Bolsonaro. Hay muchos intereses de quienes hacen negocios entre Argentina y Brasil permanentemente, como para atentar contra eso, porque la propia gente de Brasil, la que tiene intereses en la Argentina, tanto por lo que va desde la Argentina hacia Brasil como lo que va de Brasil a la Argentina, no me parece que le dé lugar que le vaya a permitir pasos tan osados. Hablemos ahora ya del comportamiento de estos últimos momentos de la campaña electoral y, por ejemplo, durante las últimas horas se empiezan a ver determinadas manifestaciones que intentan asustar al electorado. Por ejemplo, hace apenas unas horas se daba a conocer que llegaba de manera anónima los 6 cuadernos que implicarían a Cristina Fernández en caso de corrupción. ¿Qué significa esto a 2 días de las elecciones? Nada cambia, Rolando, de las fotocopias a los cuadernos reales. Es decir, la justicia y los medios de comunicación de nada se privaron porque fueran fotocopias. La aparición de los cuadernos es un golpe mediático. Es algo que evidentemente tenían preparado para el balotaje cuando pensaban que podía haber balotaje. Usarlo entre el 27 de octubre y el momento en el que se hiciera la elección definitiva. La desesperación de ver que los números han sido tan negativos el 11 de agosto y que nada ha cambiado, les llevó a adelantar lo que evidentemente era un plan diabólico, como siempre, de los medios de comunicación, de la justicia, de quienes han actuado en este terreno. No cambia nada. En lo jurídico, todo lo que hicieron con las fotocopias es lo que hubieran hecho con los originales. Lo que pasa es que quienes se han opuesto al tema de los cuadernos han dicho siempre, bueno, son fotocopias, no son los cuadernos. Lo que jurídicamente no se modifica, sí, en el estatus mediático tiene una variante significativa para eso, que van a tratar de aprovecharla en estos 4 días para ver si se modifican algunas de las tendencias que se han dado. Y en el contenido de esos cuadernos, que podría estar, más allá de que sea copia u original, que podría haber ahí que pudiera afectar a la candidatura de Alberto Fernández? El voto en Argentina hoy día lo juzgo un voto duro, un voto definido. No lo cambia el voto contra Macri, el hecho de que el dólar esté tan alto como se puso hoy, que ha subido una barbaridad, y que el riesgo país se ha anunciado otra vez con aumento y por encima de los 2.000 puntos. No modifica al votante de Macri el desastre nacional, va a votar a Macri. No modifica, en mi criterio, al votante de Alberto Fernández la aparición de los cuadernos, que no tienen ningún significado jurídico, es decir, no van a agregar absolutamente nada, salvo decir, bueno, en efecto los cuadernos también existían, además de las fotocopias. Entonces hay una realidad en Argentina, hay un legado que deja Macri y le propongo conocer ahora, recordar los elementos que hacen hoy esa Argentina endeudada, esa Argentina que está sufriendo en definitiva el impacto de las políticas neoliberales. Veamos. Desde que Mauricio Macri inició su mandato presidencial en 2015, los indicadores sociales de Argentina han ido en picada. Las cifras confirman que este año ha sido uno de los más duros en materia económica para el pueblo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC, durante los primeros 6 meses del 2019, la línea de pobreza creció al 35,4%, lo que alcanza a unos 15,9 millones de personas en todo el país. En tanto, la indigencia trepó al 7,7%. Entre tanto, el desempleo alcanzó el 10,6% durante el segundo trimestre de este año, siendo este el dato más alto de la gestión de Macri. La tasa de desempleo en los jóvenes equivale a un 19,3%, duplicando la cifra de la población adulta en general. Por otra parte, la inflación acumulada en los primeros 9 meses de 2019 fue del 37,7%, desgastando la capacidad de reservas de los sectores más pobres y de las clases medias bajas. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa argentina alcanzará el 93% en diciembre próximo, lo cual ubica a Argentina como el segundo país emergente más endeudado en 2019. Los datos vienen del mismo organismo que contribuyó a Macri a endeudar al país por más de 100 años. La gestión económico-financiera de Macri arrastró a la Argentina a un default, luego de endeudarse por 57.000 millones de dólares con el FMI, récord para la Argentina y el mundo,
a fines que pudiera completar su mandato. Víctor Hugo, le propongo ahora también incorporar a este análisis a Artemio López, analista y consultor también. Vamos a conversar con él. Bienvenido a este análisis. Quería preguntarle acerca de ciertas tendencias que se dan en estos últimos días en algunas voces políticas y también en algunos medios de comunicación que hablan sobre que el posible retorno del peronismo sería el caos, el colapso total, una tragedia incluso, dicen entre comillas, de índole chavista. ¿Cuál es su opinión sobre esta perspectiva? Bueno, obviamente eso no tiene la más mínima significancia. Mire, le han quitado tanto al pueblo argentino que le han quitado el miedo. No tiene ninguna capacidad ya el gobierno de, no le digo mejorar, de no permitir que empeore su performance electoral con respecto a las PASO. Alberto Fernández y Cristina Kirchner van a superar el 50% de los votos, van a ser ya mayoría, no primer minoría. Y no cabe ninguna duda que lo que vivió la Argentina en estos 4 años, a mi juicio, fue el peor gobierno desde la recuperación democrática, con la excepción de la crisis del 2001, que en realidad fue una salida de 30 años de neoliberalismo, el mismo que está impactando ahora en el vecino país de Chile. Bueno, lo mismo que sucede con la salida de la crisis de Ecuador. En realidad, el continente está siendo agitado nuevamente por lo que fue un paradigma muy nocivo, yo le diría catastrófico para el conjunto de los países. Argentina, antes del neoliberalismo, a mediados de los 70, en la última encuesta permanente de hogares, con el general Perón vivo, tenía 6 puntos de pobreza. Se desembarca a través de sangre y fuego durante la dictadura, casi 3 décadas sin solución de continuidad del neoliberalismo. Cuando llega Néstor Carlos Kirchner a la presidencia, esos 6 puntos de pobreza se habían transformado en 54 y 3 puntos de desempleo a mediados de los 70 se habían transformado en 24. Eso es lo que hizo el neoliberalismo en Argentina y volvió a hacer Macri en estos 4 nefastos años de gobierno, de los cuales 3 estuvo en recesión, provocó un aumento de la pobreza de más de 5 millones de argentinos, exactamente 5.2 millones de argentinos van a ser nuevos pobres cuando culmine, llamémosle mandato, el presidente Macri. Esto es 1.300.000 argentinos de pobres por año, incorporó Macri a su gestión, o sea, una calamidad. Y le doy un dato más para no aburrir. La mayoría de los sectores populares están en una situación muy crítica, muchos están en situación de hambre y otros han pasado de la clase media a la situación de pobreza. Pero aquellos que se mantienen a flote han recurrido al último elemento que una familia, sobre todo de segmentos medios, recurre, que es el endeudamiento. Las cifras oficiales muestran que el promedio de los hogares argentinos debe el equivalente a 3.5 meses de ingreso, o sea, que además de la catástrofe en términos sociales, hacia adelante ha provocado Mauricio Macri un endeudamiento del país colosal. Ustedes dieron la cifra con respecto al endeudamiento argentino, pero también en los hogares como no tenemos registro. Este fue un gobierno catastrófico y este sin duda es el peor presidente de la historia en democracia. Artemio, teniendo en cuenta ese escenario, quiero también escuchar la opinión de Víctor Hugo, porque lo que está hablando la prensa argentina hoy no se refiere solamente a lo que va a suceder después del 10 de diciembre, sino al propio lunes, después de la elección del próximo domingo, cuando, según dicen las encuestas, alcance el triunfo en esta elección Alberto Fernández. ¿Es infundirle temor a la gente o puede haber una situación realmente difícil a partir del próximo lunes, teniendo en cuenta que Argentina está en el peor escenario económico hoy? Habrá que ver cómo se comporta Macri. El día 12 de agosto, después de las elecciones, tuvo un comportamiento, como hemos conversado, Rolando, como Nerón incendiando Roma. Él fue directamente contra los votantes, haciendo que el dólar se disparase y demás. Yo no creo que el dólar tenga otra disparada de ese tipo por encima de los 70 pesos, porque ya estaríamos en el disparate. Sería el único indicador que podría moverse a partir de ese momento y marcar un interregno difícil hasta el 10 de diciembre. Lo que pasa entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre es una verdadera incógnita.
Yo le preguntaría a Artemio si él piensa que puede haber incluso una entrega anticipada del gobierno, si hay ambiente para eso, si resistirá el país 30 días más de Macri, cuando ya Macri es una debacle y una simple caricatura de lo que es un presidente. Artemio, ¿cuál podría ser el escenario entre el 28 y el 10 de diciembre? Comparto absolutamente la visión de Víctor Hugo. Yo no puedo precisarle cuál va a ser el comportamiento de este presidente. Obviamente el anterior fue muy crítico. Yo le diría en situaciones extremas Macri se comporta de manera muy poco, le diría, seria y al mismo tiempo con muy poco respeto institucional. ¿Qué va a pasar? No sé. Lamentablemente hay demasiada controversia con respecto a ese mes y medio largo que vamos a transitar después de esta derrota que sufre este domingo. Los pronósticos son variados. Mi percepción es que si se repitiera la conducta que tuvo en anteriores oportunidades, el pueblo argentino va a tener una transición muy difícil hacia la entrega de poder el 10 de diciembre. Pero bueno, tampoco quiero ser categórico ni cerrar el diagnóstico. En realidad es una percepción. Lo que sí es que ya con los movimientos de tipo de cambio hoy tenemos una inflación totalmente descontrolada, por arriba del 70% en alimentos, y es muy probable que si no hay responsabilidad institucional y no hay un comportamiento adecuado por parte de las actuales autoridades, esas circunstancias se agraven aún más. Lo ha dicho el candidato Alberto Fernández. En realidad nosotros le pedimos a Macri como pueblo, ya no como analista, que no haga más nada, que no se le ocurre ninguna idea más y que no ensaye ninguna solución, que se deje llevar por la responsabilidad de la fórmula opositora en particular y del conjunto de los sectores populares en Argentina que han demostrado una madurez notable, que se deje llevar al 10 de diciembre y que entregue el poder y que, bueno, definitivamente demos vuelta a esta página horrible que nos tocó vivir a nosotros que somos ya veteranos. Creíamos que habíamos enterrado definitivamente esta experiencia neoliberal en nuestro país después del daño que nos produjo cada vez que este paradigma se incorporó a la vida de los argentinos. Pero lamentablemente tuvimos que sufrirlo una vez más. Esperemos cerrar este capítulo de la mejor forma posible y de la única que vale en democracia, que es a través del voto y de la entrega del gobierno en tiempo y forma. El expresidente Duhalde, hoy Víctor Hugo, decía que la única manera de enfrentar este escenario que se aproxima del 28 de octubre al 10 de diciembre es mediante una gran coalición nacional. ¿Entre quiénes? Entre Macri y el gobierno, coalición, es muy difícil. Un acuerdo de llevar las cosas de la mejor manera posible por parte de Macri, una entrega decente del gobierno. Esto es lo que se va a pedir. Yo creo que Macri tendrá que llamar a la medianoche del 27, reconocer la derrota y decir conversemos desde mañana. Es lo que haría una persona que quiera a su propio país, mucho más que a sí mismo. ¿Cómo hacemos mañana? ¿A qué hora nos reunimos? Para ir mirando los números, para ver de qué forma va a entregar mi ministro de Economía, tus ministros de Economía. Antes del final de esa semana, antes de empezar noviembre, ya tendría que haber reuniones de esa naturaleza. Pero yo creo que esa actitud de chico malcriado que tiene Macri puede impedir que por lo menos tenga ese lucimiento final en la entrega de su mando, haciéndolo de una manera que sea decorosa, que sea respetando lo que el país está necesitando. También es una incógnita, porque estamos entre un chico que se comporta como un malcriado, que si no le hacen el gusto, se enoja y rompe todo, como sucedió el 12 de agosto, y entre una persona que también tiene que dar una respuesta que no sea algo que lo elimine de la historia, que le dé un borrón definitivo de la historia de la Argentina. Es decir, tiene que tener un poco de decencia. Vamos a ver cómo se comporta. Todo lo que sentimos con Artemio es que todo es muy difuso de aquí al 28. Que tenemos que esperar por lo menos 3 días después de las elecciones para poder merituar qué realmente va a suceder en la Argentina. Llama la atención, Artemio, que en medio de este escenario y aún reconociendo estas complejidades, hay medios corporativos, por ejemplo el Financial Times, se hace una pregunta sobre lo que pueda suceder después de las elecciones del próximo domingo y dice, ¿Argentina estará a salvo en manos de los peronistas? ¿Cuál es su postura?
Bueno, el Financial Times es un órgano, un house organ de las políticas neoliberales a nivel global, por lo tanto no me extraña su posición. Por supuesto que va a estar a salvo porque la racionalidad del gobierno va a estar en manos de una oposición responsable. Y bueno, lo ha demostrado el kirchnerismo durante casi 13 años de gestión. Ahí no ha dejado de pagar deuda, ha tenido un comportamiento absolutamente respetuoso de todas las formas de propiedad, el sector financiero ganó plata, los sectores industriales lo hicieron, los sectores populares mejoraron sus condiciones de vida. Obviamente la racionalidad del gobierno por venir no está en duda. Lo que está en duda es la racionalidad de Macri en la transición. Lo que decía Víctor Hugo es absolutamente cierto. Eso no lo digo, no lo diga el Financial Times. Lo que efectivamente nosotros tenemos como interrogante es cuál va a ser la racionalidad de un gobierno que por otra parte no puede convocar a la oposición para que lo acompañe en el tramo final, porque no puede abrir la gestión y dejar ver. Sencillamente Macri no puede no ocultar lo que hizo, porque cualquiera que viera en fino, desde el lugar que ocupa hoy el Poder Ejecutivo, lo que han hecho en nombre del Gobierno Nacional, bueno, seguramente pondría en serios aprietos a la actual gestión. Por lo tanto, yo no soy optimista con respecto a que Macri llame a la oposición y le permita ver lo que efectivamente va a tener que gestionar a partir del 10 de diciembre y se construye un ambiente colaborativo, sencillamente porque Macri no puede mostrar lo que hizo. Otro de los temores, Víctor Hugo, que se trata de infundir, pienso, en todos estos últimos días de campaña, está relacionado con Cristina Fernández. Ya veíamos lo de los cuadernos a apenas 2 días de las elecciones, pero también de qué papel va a jugar Cristina en el gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que Alberto va a ser el conductor y Cristina va a ser la mirada. La mirada ante la que todos somos respetuosos de las personas que valoramos en nuestra vida. Y Alberto Fernández sabe lo que ha incidido para que él sea el presidente, la figura de Cristina, sabe cuáles han sido las luchas de Cristina y sobre todo conoce que los votantes de Cristina quieren algo que se compadece perfectamente con lo que siempre ha hecho su líder. Es decir, vamos a tener a un gobierno de 2 personas en las cuales una actúa y la otra, para mí es eso que te decía recién, la mirada, el respeto a esos votantes que quieren determinadas cosas, quieren trabajo, quieren equidad, quieren salarios que respeten la vida de los trabajadores, quieren una política internacional soberana, que no esté de rodillas ante los Estados Unidos, ni que se entregue frente a Inglaterra en el tema de Malvinas, quieren un gobierno que se ocupe otra vez de la patria grande, que mire con respeto el derecho de los venezolanos a resolver por su cuenta sus problemas. Es decir, es plenamente consciente Alberto Fernández de que eso es lo que quiere Cristina y los votantes de Cristina. Y yo creo que no va a dudar de los caminos que tiene que recorrer en ese sentido. Él va a mandar, él va a tomar las decisiones, él decide quiénes son los ministros, él va a decidir cuáles son las medidas económicas con su equipo económico, pero en los grandes rasgos de lo que se espera de un gobierno, la mirada, la presencia de Cristina será decisiva. Y también el factor de consulta. Tener nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner, que ha demostrado ser una estadista formidable, para decirle ¿qué te parece, Cristina? Me parece que para Alberto Fernández también es un extraordinario alivio, una compañía de la misma jerarquía. Una cosa es preguntarle a quienes están en un escalón más abajo cuando uno es gobierno y otra cosa es preguntarle a un par o a una persona que uno ve en un lugar muy especial, de verdadera líder de la corriente de pensamiento que implica el kirchnerismo en la Argentina. Artemio, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿Alguna razón para temer al papel que pueda jugar Cristina en un gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que es una construcción por parte del sistema de medios opositor, encontrar ahí fisuras. Creo que cuando hubo diferencias se explicitaron, cuando hubo reconciliación se explicitaron, el Poder Ejecutivo es unipersonal, será el presidente, pero lo que dice Víctor Hugo es absolutamente cierto. Tiene como acompañante privilegiada a una persona que tiene un vínculo muy importante, yo le diría un vínculo amoroso, un vínculo afectivo muy importante con un sector de la ciudadanía argentina muy extendido, en particular
con los jóvenes, y creo que ese vínculo, la consecución y la defensa de ese vínculo es el que le va a dar la garantía de la perspectiva que asume el gobierno de Alberto Fernández. No creo que haya entre ellos ninguna fisura, hay un ambiente absolutamente colaborativo. Por supuesto que los medios y la oposición siempre insisten en que esa fractura va a estar. No, los que fracturan y los que finalmente largan la mano son los sectores que acompañaron a Macri, que ahora ni siquiera le escuchan los discursos. Los sectores empresarios, los sectores financieros. Esos están fracturados y le han soltado la mano al presidente. El bloque opositor está muy unido y creo que va a continuar así durante toda la gestión de Alberto Fernández. Finalmente, Artemio, ¿cómo aprecia entonces? ¿Cuál es su visión de las pocas horas que quedan ya para el próximo domingo, para esas elecciones en Argentina? Bueno, creo que va a acontecer unos días relativamente calmos. Vamos a entrar en veda electoral a partir de las 24 horas, de las 10 de la mañana del viernes. Creo que mañana se cierran las campañas y hay que esperar entonces las elecciones, donde no va a haber ninguna sorpresa. La elección está totalmente cerrada. El triunfo de la oposición va a ser contundente. En Provincia de Buenos Aires, la figura de Axel Kicillof va a mostrar un perfil en términos electorales muy robusto. Yo creo que se encamina a un triunfo histórico en un distrito que para la Argentina es muy importante. Recibe ahí el 38% del padrón electoral y pondremos fin a este capítulo nefasto que, para que tengamos una idea, Argentina con el Fondo Monetario tiene relación desde 1959. Durante 60 años, cuando Néstor Carlos Kirchner paga la deuda con el Fondo Monetario, paga 9.800 millones de dólares que fueron acumulados en 6 décadas por las relaciones de Argentina con el Fondo. En un año y medio, Macri recibió 45.000 millones de dólares. Ese es el signo de la catástrofe que significó para Argentina el gobierno de Macri y la irresponsabilidad absoluta del presidente, no solo en la contracción de deuda, sino en el manejo discrecional e institucional en Argentina. Yo mañana voy a ver al ex vicepresidente Amado Boudou a prisión. Macri gobernó con presos políticos, con gente que no debiera estar presa y sin embargo la mantiene en esa situación de reclusión durante buena parte de su mandato. Entonces, Víctor Hugo, se mantiene lo que me ha dicho durante estos días, no habrá sorpresas que contradigan lo que han estado mostrando las encuestas. De eso Artemio sabe mucho más que yo y me genera mucho respeto la opinión final de él, pero yo creo que no hay variante, que no hay cambio, que esto que apareció de los cuadernos ahora no puede afectar lo que ya es un voto duro. Es un voto de enorme rechazo a la catástrofe, a las atrocidades cometidas por este gobierno, cuando hablamos del voto de Fernández. Y es un voto duro también el de Macri, el voto de la derecha. Aunque hoy los indicadores económicos en la Argentina hablan de que otra vez se cayó el consumo, de que nuevamente la inflación de octubre será de terror, que el dólar subió, el votante de Macri va a seguir muy firme porque es un votante ideológico. El votante del kirchnerismo es un votante ideológico, aumentado ese caudal por aquellos que ya no pueden más, por los que no resisten tanta hambre y tanta perversión económica como la que Macri con el Fondo Monetario Internacional le trajo a la Argentina. Yo creo que son votos duros y que las cifras del 11 de agosto no tendrán modificación. Alguien me aconseja que me cubra por las dudas, porque finalmente no somos adivinos, ni siquiera yo soy un pronosticador, soy apenas una persona que con la mayor franqueza está diciendo lo que estrictamente piensa. Pero en este tema, particularmente en muchos, por otra parte, yo le daría a la derecha a Artemio López, el que le dejo un abrazo. Artemio, su postura, ¿cabe, usted se protegería y pensaría que pudiera haber espacio para la sorpresa el próximo domingo? No, para mí no hay ninguna duda. No va a haber ningún cambio. Comparto absolutamente con Víctor Hugo de que nada de esto que ensaya el gobierno a último momento va a tener ningún efecto en términos electorales, y yo creo que la ventaja se va a ampliar en favor de la oposición. Así que yo les agradezco mucho esta invitación y bueno, para mí un honor compartir el programa con Víctor Hugo Morales, un ejemplo de valentía periodística, porque hay que decirlo, él mantuvo claramente su oposición a esta calamidad que nos aconteció desde el primer día y en los momentos donde una parte importante, no solo del periodismo, sino de analistas y de buena parte de la clase política o de la dirigencia política argentina,
claudicaba. Así que un honor haber compartido este programa con Víctor Hugo y muchísimas gracias a Telesur. En efecto, quien ha sido víctima también de la actuación del macrismo. Que ha sido víctima usted también de la actuación del macrismo. Sí, ha dejado el tendal, sin ninguna duda. Un gran abrazo, Artemio, y muchas gracias. Las gracias, Artemio, las gracias a usted también, Víctor Hugo, por su tiempo, por sus reflexiones, y durante esta semana lo mantendremos acá en Telesur con sus reflexiones, con su análisis. Rolando, cada día ha sido un placer compartir este ratito, de verdad.